y parte entonces de la realidad política que estamos viviendo aquí en Panamá. ¿Cuál es la realidad política que vivimos aquí en Panamá? Y si tú de alguna forma te has puesto de alguna forma a entender o en este caso a prestar atención a todas las cosas que están sucediendo en el gobierno, creo que es muy preocupante la forma que en este caso el gobierno de Panamá, por así decirlo, vemos de que ahora opera de la misma forma que operan muchos gobiernos en otros países, en este caso Estados Unidos. Y lo digo que de la misma forma que operan otros países en Estados Unidos, porque luego de las recientes publicaciones de lo que fueron los archivos de Epstein, vemos de que personas involucradas en política, banqueros en este caso, miembros de distintas organizaciones como lo son musicales, industrias de distintos tipos que estaban incluidos en este caso en los archivos de Epstein que salieron a la luz, vemos de que ciertamente aquí nosotros aquí en Panamá presenciamos lo que es un gobierno en el que, aparte del que conocemos como tal, operan entonces en organizaciones criminales, ya sea con tratas, ya sea con tráfico y me atrevería a decir inclusive con narcotráfico. Y lo digo por narcotráfico específicamente porque vemos de que aquí simplemente personas políticas, diputados entre otros, que han estado, por así decirlo, incluidos en escándalos de corrupción aquí en Panamá, se les permite, por así decirlo, casa por cárcel, se les permite que vaya para su casa y aquí la justicia simplemente se tapa los ojos, aquí la justicia no hace nada y aquí el país básicamente es un desorden y nadie sabe realmente a ciencia cierta si a la hora de que cuando rindan cuentas con la justicia le den un castigo como tal y no que si tú te robas una iguana o tú te robas lo que sea en la casa del vecino de al lado, entonces te dan 5 o 10 años por cárcel y no te dan, por así decirlo, una real comparación, en este caso, con personas que sí, por así decirlo, desfalcan las arcas del Estado una y otra vez. Así que en este caso sí me gustaría ahora llamar y recatar la atención de lo que fue esto que publiqué hoy, ya que aquí vemos de que esto fue básicamente en algunos años atrás y para que entendamos realmente quiénes son las personas que nos están gobernando hoy día. Para que entendamos quiénes son las personas que nos gobiernan, estas son las personas que realmente nos están gobernando. Estas son las personas que nos están gobernando. ¿Y quiénes son estas personas que nos están gobernando? Básicamente son personas que, por así decirlo, se deben a los jefes, se deben al poder económico, se deben a distintas organizaciones, en este caso, como he denunciado aquí en este podcast, de tratas de niños. Vemos todo lo que sucedió ahora en el CAI de Tocumen, en donde una de las diputadas de la asamblea fue y se dio cuenta de la realidad que se ve en los albergues, en el que niños, día y noche, por así decirlo, duermen con adultos sin ningún tipo de explicación. ¿Cómo es posible que un niño tenga que dormir en la casa, o sea, con un adulto? Eso no tiene ninguna lógica, no tiene ningún sentido que un niño esté durmiendo con un adulto bajo la organización del Estado, bajo la organización de personas que están, por así decirlo, bajo la palestra del gobierno, en este caso bajo la palestra específicamente del gobierno de Molino. ¿Cómo es posible que personas que están bajo la palestra del gobierno de Molino, que se han dado estas irregularidades, sigan estando en el cargo público sin ningún tipo de explicación? ¿Cómo es posible que estas personas sigan estando, por así decirlo, cobrando su quincena todos los 15 y todos los 30? ¿No? Quincena que usted y yo pagamos de los impuestos que se nos quite, los impuestos que pagamos. Sin embargo, estas personas, comprobados con los casos que se dan, en este caso en los albergues, siguen estando sin ningún tipo de consecuencia, abiertamente y, por así decirlo, cobrando su plata sin ningún problema. Entonces vi esto también que me llamó muchísimo la atención porque yo personalmente no había visto cómo hace 15 años atrás que fueron gobierno, ¿no? Miembros del gobierno, en este caso policías, de forma tan despiadada y tan cruel, por no decirle otra palabra, incendiaron y quemaron a unos jóvenes que estaban recluidos en las cárceles. Aquí muchos podrán debatir y muchos podrán decir como que, ok, ¿cómo es posible de que si ellos tenían capacidad de, ya sea, no sé si robaban, no sé si es que realmente de la forma que estuvieron recluidos era porque habían cometido algún tipo de crimen? Sin embargo, más allá de ver por qué estos jóvenes que murieron calcinados de nuevo, o sea, la gravedad de esto es que murieron calcinados directamente por miembros de la policía bajo el gobierno de Martinelli en aquel entonces, en este caso bajo la administración del Ministerio de Seguridad, en el cual José Raúl Mulino, el actual presidente de Panamá, que ganó con un 36% solamente, básicamente tenía el mando de esta situación. Lo más interesante y lo más impactante, que yo personal no lo había, por así decirlo, no me había enterado de esta noticia, es que el año pasado el gobierno de José Raúl Mulino le dio libertad a los policías que estaban incluso
en este caso cómplices de lo que fue esta muerte tan despiadada y este asesinato y este homicidio a estos jóvenes calcinados en la cárcel ahí en Tocumen. Si entendemos lo que está sucediendo ahorita y entendemos cuál es la gravedad de esto, señores, es solamente la cereza del pastel de lo que se está desenvolviendo tanto a nivel internacional como aquí en Panamá, bajo la caleta y bajo el yugo, por así decirlo, de las cosas que el gobierno permite, las cosas que el gobierno de Panamá sigue, por así decirlo, permitiendo: homicidios, asesinatos, red de tráfico, políticos y personas involucradas en compras de islas directamente relacionadas con personas involucradas en los casos de Epstein. Así que esto, señores, es la realidad que tenemos aquí en Panamá. Esta es la realidad que tenemos en Panamá de quiénes son las personas que nos están gobernando ahorita. De nuevo, yo no entiendo cómo esto no fue, por así decirlo, ya con organizaciones internacionales, cómo estas personas siguen hoy día libres. Y encima que están libres porque se comprobó que básicamente quemaron a mano, o sea, de forma tan despiadada, quemaron a estos jóvenes, siguen cobrando su quincena, y encima de eso el gobierno de José Raúl Mulino los dejó libres sin ningún tipo de explicación, cómo estos casos de lesa humanidad son capaces de simplemente darle libertad a estas personas bajo el gobierno de José Raúl Mulino. Este es un llamado específicamente no tanto al gobierno como tal, sino a nosotros como ciudadanos. Porque si nosotros como ciudadanos ahora entendemos que la clase de personas que están en el gobierno, de nuevo, personas involucradas a presuntos casos ilícitos de narcotráfico, personas involucradas incluso ahora en escándalos de lo que fue el CENIAF, que a ciencia cierta se tapaban los ojos y permitían que niños durmieran con adultos, que niños durmieran en estos albergues sin ningún tipo de supervisión, y en este caso inclusive habiendo denuncias de abuso sexual por parte de estas organizaciones y por parte de estos albergues, que en lugar de darle una protección a los niños o en lugar de darle realmente un refugio a estos niños que en su casa no lo podían encontrar, porque obviamente para que ese niño haya estado en un albergue es porque o no tenía papá o no tenía mamá, o simplemente el Estado entonces agarra a esos niños porque no tiene una calidad, y hay por así decirlo, un problema social muy grande aquí en Panamá con ese tema también. Entonces, estos niños que de alguna forma estando vulnerables llegan a estos albergues, y el gobierno permite que estos niños básicamente se les mate así a sangre fría también. Tal como hicieron con estos jóvenes allá en la cárcel en Tocumen hace 15 años, que los quemaron vivos prácticamente. Y el gobierno que hizo los premió. El gobierno que hizo los dejó libres, y encima que los dejó libres a los policías y a muchos de los que estaban involucrados, encima que los dejan libres con incluso el salario completo, 15 y 30. Entonces entendamos realmente nuevamente quiénes son esta clase de personas que están en el poder. ¿Quiénes son estas clases de personas que sin asco son capaces de simplemente agarrar y prenderle fuego a unos seres humanos, en este caso, en las celdas que tuvieron allá en esos años, y que hoy por hoy, de nuevo, el año pasado, el gobierno de José Raúl Mulino los dejó libres? Entonces, esta es la clase de personas que nos están gobernando realmente. Esta es la clase de Panamá que nos hemos convertido, en el que permitimos que, por así decirlo, homicidas estén libres en la calle bajo la tutela del gobierno. Homicidas que estén libres en la calle, cobrando quincena 15 y 30, bajo el respaldo de lo que es el gobierno, porque simplemente los dejó libres el año pasado. Más que ser indignante, esto es un llamado realmente a la atención que deberíamos hacer, y a que usted se dé cuenta, y si tú estás viendo este video en este caso, te des cuenta de realmente la clase de personas que tenemos ahorita mismo en los ministerios y en el gobierno. La clase de personas que tenemos ahorita controlando el dinero de todo un país que, de nuevo, Panamá, y lo he dicho en esta plataforma acá, aquí Panamá es un país de millones y millones y millones, millones y millones y millones y millones y billones para todos, pero solamente si eres parte del grupo del gobierno. Pero entonces, en este caso, cuando son situaciones de humanidad, de lesa humanidad, en el que el gobierno, nuevamente, ¿cómo es posible que permitan que estos policías estén libres y permitan que estos policías sigan cobrando 15 y 30, luego de haber matado a sangre fría a esos jóvenes en la cárcel, y ahora con lo que está sucediendo con los albergues? O sea, entendamos entonces en este caso, ok, quiénes son las personas que nos están controlando en el gobierno ahorita mismo. Y lo he denunciado, y lo que me he llevado ha sido amenazas, lo que me he llevado ha sido que en la puerta de mi casa esté la policía,
que en la puerta de mi casa tengan un policía a las 5 de la mañana revisando día y noche la hora que salgo y la hora que entro de mi casa. Esto es lo que nos llevamos aquí en Panamá, personas que nos atrevemos a denunciar todas estas irregularidades que, de nuevo, lo he denunciado aquí en Panamá y lo he denunciado y lo he visto ciertamente, lo he visto cómo operan estas redes de tráfico, porque esto ya se le escapa al gobierno. Ya esto es algo que está más allá del gobierno y que saben y conocen, porque estamos hablando de que niños, albergues, bajo la tutela del gobierno, son capaces de, en este caso, ofrecerlos como si fueran carne, como si fueran objetos, que en este caso, luego de las denuncias que se han dado, ¿no?, de diputados que han ido a hacer estas investigaciones en estos albergues, se han dado cuenta de que en nuestra cara, en la vista de todos nosotros, hay niños y niñas que en este caso están siendo, por así decirlo, vulnerados todos sus derechos, que de nuevo estaban bajo la tutela o el paraguas del gobierno. Y si en este caso el gobierno, que de nuevo, el gobierno de Martinelli, que en este caso es el gobierno de José Raúl Mulino, porque recordamos de que Martinelli está prófugo de la justicia, no está aquí en Panamá, está en Colombia, gozando de toda una vida en Colombia, porque aquí en Panamá no es capaz de dar una real, por así decirlo, un enfrentamiento a la justicia aquí en Panamá. Vemos de que el gobierno de José Raúl Mulino, que fue el que permitió estas muertes, son los que están ahorita en el poder y en el que está ahorita mismo gobernando y decidiendo por usted y por mí, bajo todas las cosas que están sucediendo a nivel nacional, ahora con todos los temas que hemos visto que están sucediendo en el país. No nos vamos muy lejos. Aquí en Panamá hemos visto de que ahora el gobierno de Estados Unidos se quiere meter directamente con todas las decisiones que toma el gobierno, y lo he comentado nuevamente, cómo es posible que aquí en Panamá, de nuevo, tienen que venir gobiernos de afuera para que pongan un control y un orden aquí en Panamá. Tienen que venir gobiernos de afuera para que se den cuenta de todas las bellezas que salen, de toda la plata que se han hecho durante tantos años, personas que son allegadas al poder y personas que son allegadas al gobierno. De la noche a la mañana se hacen millonarios, de la noche a la mañana tienen cuentas de ahorro de 2, 3, 4, 5 millones de dólares, de la noche a la mañana tienen casas, apartamentos, penthouse, ¿no? Sin ningún tipo de explicación. Ningún tipo de explicación, que de la noche a la mañana entonces te haces millonario. Solamente porque o eras allegado al gobierno o allegado al gobierno, y directamente entonces con toda la ola de corrupción que se ha dado, con toda la ola de los casos que hemos visto desde el gobierno de... No nos vamos muy lejos, desde el gobierno incluso aquí de Nito Cortizo, anterior a Varela, con todos los casos que se han dado, que de nuevo, ¿cómo es posible que un país tan próspero y tan chico sea tan, por así decirlo, tan afectado económicamente, que aquí tenemos básicamente muchas familias que ni siquiera saben lo que van a hacer para comer? Aquí vivimos en que la cultura del país es que es una cultura de que todos los días tienes que salir a la calle a ver qué vendes, todos los días tienes que ver cómo haces para, en este caso, comprar por lo menos o subsistir o tener un ingreso o un sustento. Porque la realidad del país es que la mayoría de los panameños o son emprendedores o tienen sus propios negocios, pero lo que sostiene realmente al país es la mayoría de las personas que no están allegadas al gobierno, o que no son botellas, o que no tienen un nombramiento, o que no en 5 años caminaron con un diputado y que el diputado entonces te dio, ¿no?, por así decirlo, una camita para que cada 15 y 30 tengas tus 100 dolitas, y bueno, cada mes tienes tus 100 dolitas porque el diputado cobra por todo lo que tú le hiciste en campaña. O el alcalde, o el diputado, o el ministro, o quien sea que en este caso esté directamente relacionado con el dinero del gobierno de Panamá. Así que esto es parte de las realidades que vemos aquí en Panamá, que de nuevo a mí, y lo he cuestionado nuevamente, ¿cómo es posible que esta índole de personas que son capaces de aniquilar, por así decirlo, a jóvenes en centros penitenciarios sigan estando en el poder? Y esto es, como lo he dicho en otros videos, esto es parte, digamos, como del karma país que tenemos, porque si somos capaces de permitir que seres humanos, en este caso jóvenes, mueran de esta forma en cárceles, ciertamente aquí en Panamá tenemos un karma muy fuerte, y es el karma que tenemos en el gobierno y el karma que tenemos desde el presidente hasta los ministros, de los ministros a las personas en los ministerios, de los ministerios entonces directamente con lo que son las organizaciones, en este caso de índole criminal, porque nuevamente vemos de que aquí se costea el crimen por parte de, ya sea, no sé si son directamente relacionados con bancos, no sé si son realmente relacionados directamente con el gobierno, o una parte del gobierno que sería como un gobierno aparte del gobierno actual, que es un gobierno aparte del gobierno actual, que en este caso pueda estar relacionado con estas redes internacionales
de crímenes, de tráfico de niños. Como vemos aquí en Panamá, se pierden los niños se pierden, nadie hace nada. Y aquí los medios de comunicación se tapan los ojos y los medios de comunicación no le dan cobertura necesaria a cómo los niños aquí en Panamá se pierden. Se pierden los niños y nadie dice nada. Y no nos vamos muy lejos, porque yo personalmente he visto, porque de nuevo, aquí en Panamá operan redes criminales, porque a mi vista he visto cómo niños de alguna forma son traídos, ¿no?, aquí a la ciudad, ya sea que son traídos desde lo que es el tapón del Darién, no sé si es traído directamente lo que es parte de estas organizaciones criminales que traen niños de afuera, porque lo he visto aquí en Panamá, cómo se los llevan a los hoteles, en este caso, y de nuevo, lo he denunciado públicamente, porque de nada sirve ir al Ministerio Público. He hecho como más de 30 denuncias de distintas cosas que me han sucedido aquí en Panamá, directamente implicadas con amenazas a mi vida, y vemos todo lo que sucede cuando simplemente eres capaz de denunciar estas cosas. O el gobierno te tiene el ojo, por así decirlo, o te tiene en la mira, o te tiene en la puerta de tu casa, que te checa todos los días las salidas y las entradas, o agarra la clásica que hicieron en gobiernos anteriores, que simplemente lo que hacen es que te agarran el celular y te lo pinchan. Porque he tenido que llevar mi celular a varias inspecciones porque de repente mi celular empieza con intervenciones, que esto es claramente implicado directamente con lo que yo he personalmente denunciado aquí en Panamá, que es como estas redes criminales que son implicadas con otros gobiernos y es una parte del gobierno, ¿no?, que está directamente relacionada con estas organizaciones criminales, ahora con los archivos de Epstein que están saliendo, es donde mucha gente se está dando cuenta realmente quiénes son las personas que nos están gobernando, quiénes son la índole de personas que nos están gobernando. He hecho podcasts inclusive en donde hemos visto que estas personas, más que ser satánicas, porque yo siento que ya la palabra satánica, cuando eres una persona que eres capaz de, uno, cometer estos actos tan perversos, y dos, permitirlo, y tres, simplemente darle libertad a estas personas, por así decirlo, ya creo que no eres satánico. Yo siento que ya eres una clase de persona que simplemente, o definitivamente, o tienes un problema de salud mental tan grande que simplemente, no sé si es que o tiene que ir preso o tiene que ir de alguna forma judicializado, o que en este caso simplemente esta índole de personas que no sé si son satánicas, pero yo creo que ya la palabra satánica se le queda corta, por no decir otra categoría. Y por el respeto, y para que no me censuren, porque ya veo que cuando se hablan de estos temas, algunas plataformas son capaces de censurarte y simplemente no le dan esta visibilidad al resto de las personas que de alguna forma puedan tener, o se les pueda dar conocimiento de estos temas que están sucediendo. Me he llevado sorpresas en el que simplemente plataformas de las que yo he comentado o abiertamente he tratado de denunciar estos temas, o me censuran los videos, o de alguna forma simplemente la plataforma no permite que esta información le llegue a más personas, porque quieren que la gente simplemente siga dormida, si quieren que la gente simplemente en este caso preste atención a otras cosas. Ahora hemos visto de que con todo lo que está sucediendo aquí en Panamá, no solamente el tema, ahora con el tema de la mina, que es lo que está, por así decirlo, tentativo, el tema de la mina, que curiosamente el tema de la mina piensan retomarlo ahora cuando es el mundial, ¿no?, en esa parte psicológica que muchas personas se están dando cuenta que, o sea, en vez de prestar atención a las cosas reales, entonces buscas algo por acá para que entonces la gente se le olvide de las cosas reales que están sucediendo aquí en Panamá. En este caso, con estas irregularidades que se dan, y que sucedió, por cierto, esto que sucedió, que ahorita puedo compartir este video completo. Creo que al respeto de las familias y al respeto de los familiares, creo que yo sinceramente me gustaría en este caso darle un sentido pésame. La verdad que esto fue en el 2011, yo en ese tiempo estaba en la escuela, todavía no estaba 100% empapado de las cosas que suceden en el país. Sé que muchas personas sí recuerdan este caso y sí recuerdan a ciencia cierta lo triste que fue y lo terrible y lo cruel que es que simplemente así, a sangre fría, tú le tires fuego a personas en las cárceles, en este caso eran jóvenes. Entiendo que por el respeto de las familias, me gustaría en este caso simplemente, o sea, en este caso, bueno, este es un video que compartí de la cuenta llamada Derechos Comunes, en el que me dieron la oportunidad para entonces compartir este video. Y bueno, sí me gustaría, por el respeto de las familias, obviamente darle mi más sentido pésame, porque estas son imágenes muy fuertes. Entiendo de que esto fue noticia en el 2011, que curiosamente sucedió un 9 de enero del 2011, un 9 de enero que recordemos que es una fecha importante en donde recordamos a lo que fueron mártires casualmente implicados en asesinatos
en este caso permitidos por directamente el gobierno de Panamá y curiosamente con el gobierno de Estados Unidos, ¿no? Entonces ahora vemos de que aquí en Panamá básicamente tenemos ahora el acercamiento, por así decirlo, del gobierno de Estados Unidos, que básicamente ahora pretende, o sea, meterse como en la colada, meterse en los ministerios. Claramente el gobierno de Estados Unidos, liderado por Trump, sabe lo que está sucediendo a nivel económico aquí en Panamá. Lo he dicho anteriormente, y aquí en Panamá, cada vez que el canal de Panamá le da el cheque el canal de Panamá le da el cheque al gobierno, en este caso un cheque que literalmente se le otorga gracias a las ganancias que hace el canal de Panamá, estamos hablando que ese cheque es un cheque que yo puedo pensar de que simplemente el gobierno de Estados Unidos dirá que, y como ha dicho Trump, que esa plata le corresponde a ellos, ¿no? Porque simplemente ellos consideran de que el canal de Panamá fue construido por Estados Unidos y que ellos tienen todo el derecho de agarrar el canal de Panamá cuando les da la gana. Y eso es totalmente negativo y totalmente inaceptable, porque sabemos de que todo lo que sucedió aquí en Panamá, más de 100 años que tuvieron acá, luego las luchas, el tema con los mártires, etc. Así que no me queda la menor duda de que el gobierno de Estados Unidos conoce muy bien de cerca todo lo que está sucediendo, digamos, ahora es de un tiempo para acá más que nunca, porque vemos de que se le fueron directamente a la asamblea, congresistas de Estados Unidos viajaron de Estados Unidos y vinieron acá a Panamá para reunirse precisamente con ellos, con diputados de aquí de Panamá, ¿no? A puertas cerradas, e inclusive ahora pretenden, hoy escuché a algunos periodistas decir que se espera que en los próximos meses soldados americanos de Estados Unidos vengan acá a Panamá, ¿no? O sea, para que entendamos lo que está sucediendo ahora con estas partes o estas estrategias que está teniendo o estos acercamientos que está teniendo el gobierno de Panamá y el gobierno de Estados Unidos, que son acercamientos, me atrevería a decir, algo sospechosos, por no decir otra palabra, porque ahora entendemos de que está sobre la mesa, que la Cancillería de Panamá pretende, por así decirlo, ahora otorgarle o a darle una excepción para que nosotros no tengamos visa para ir a Estados Unidos, cuando la realidad es que el panameño, como ya sabemos, no es de emigrar. El panameño no emigra. Ahora, hay muchas cosas que puedo comentar sobre eso, porque ciertamente digamos que el panameño no emigra, pero el panameño no emigra porque muy pocos panameños son capaces de costearse un boleto aéreo, porque esto ya estamos hablando de que aquí para salir de Panamá tienes que comprarte un boleto aéreo que no te baja de 500, 600, 700 dólares. Y si te quieres ir a Estados Unidos, obviamente necesitas tu visa. Pero, de nuevo, aquí entendemos es que estos acercamientos que está teniendo el gobierno de Panamá y el gobierno de Estados Unidos, ahora con este tema de las visas, la verdad que a mí me despierta todas las alertas, porque Estados Unidos con ganas de meterse con el canal de Panamá, congresistas de Estados Unidos reunidos con diputados aquí en Panamá, y ahora la Cancillería hablando de esta supuesta exención de la visa para panameños. A mí me despierta todas las alertas porque esto nos puede costar muchísimo a nivel, por así decirlo, general, y en este caso son cosas que tenemos que prestarle atención, porque no nos basta con la realidad que vive el país como tal, de la forma que está, para que ahora venga a Estados Unidos y haga lo mismo que está haciendo con Venezuela, que simplemente agarró y se llevó al presidente de allá, se lo llevó y simplemente ahora pretenden gobernar Venezuela. Entonces es como tú en tu mente, o sea, pretendes simplemente agarrar y meterte en un país porque simplemente te da la gana, porque tienes armamentos militares, porque tienes armas nucleares, te metes en un país y simplemente te llevas todo lo que tiene el país. Entonces algo que a mí realmente me despierta todas las alertas. No entiendo las estrategias que está teniendo el gobierno de Panamá. Entiendo de que ahora ellos, en este caso el gobierno de Molino, se ha metido con el Mercosur. Ahora somos parte del Mercosur. Entiendo de que tuvimos hace poco el Foro Económico de Latinoamérica, en el que presidentes de otros países hablaban aquí en Panamá de todo lo que está sucediendo, digamos, a nivel general con los acercamientos de Panamá, Mercosur, Latinoamérica, etcétera. Pero yo creo que en este caso sí habría que entender un poco cuál es la situación que tenemos aquí como panameños. Y si tú como gobierno, por así decirlo, no eres capaz de resolver temas como lo son los temas de los albergues, que de nuevo, esto nos tiene que llamar la atención, cómo esos niños están ahorita con esas denuncias que se están dando y las supuestas denuncias que está abriendo el Ministerio Público. Y creo que toda la atención ahorita se tiene que dar de lo que están haciendo los diputados y las denuncias que están haciendo con esos albergues en esos niños. Eso por un lado. Ahora, si el gobierno no es capaz de, por así decirlo, velar por la seguridad o velar por el bienestar de un niño,
¿qué nos hace pensar que ahora el gobierno va a tener la capacidad ahora que junto con Estados Unidos hacer qué? O sea, Estados Unidos acá ahora hacer qué? Lo único que quiere es simplemente el dinero del Canal de Panamá. Eso es todo lo que quiere Trump. A cada rato lo dice. A cada rato o sea, sus voceros a cada rato lo dicen. Lo único que saben decir es que el Canal de Panamá es de Estados Unidos, el Canal de Panamá es lo único que les interesa. Así que estos acercamientos que está teniendo el gobierno de Panamá y el gobierno de Estados Unidos con las embajadas aquí en Panamá, la verdad que a mí de nuevo me despierta todas las alertas. Así que como panameños tenemos que prestarle atención a estas cosas, porque ciertamente esto es lo que cuando, por así decirlo, tenemos esa capacidad de información en el que no nos pueden echar cuento. O sea, ya no nos pueden echar cuento de que, bueno, te tiro una noticia, entonces te distraigo, porque entonces, por así decirlo, el panameño, por así decirlo, entonces si es que no creen o no esperan de que el panameño sea alguien, por así decirlo, sensato, de que se dé cuenta de las cosas que están pasando, no como antes, que en todos estos años que simplemente te tiraban un letrero y te decían que esta carretera costó $50 millones y todo el mundo se cree eso porque todo el mundo dice, bueno, la carretera costó $50 millones y la carretera a los 2 años se dañó y bueno, eso es lo que pasó, simplemente, bueno, la plata se perdió. No sé si siguen pensando que esa es como la mentalidad de nosotros, que ya no nos damos cuenta, y de nuevo creo que en este caso vale la pena mencionar lo que están haciendo algunos diputados de, en este caso, investigar. Reconozco y nuevamente felicito a los diputados que están haciendo los señalamientos fuertes en la Asamblea con las denuncias que están haciendo en los albergues, como lo son la diputada Alexandra Brenes, la diputada Yamirelis y los otros diputados que están aprovechando su tiempo en su curul para, en este caso, denunciar esas denuncias en los albergues, que vemos que esto es de hace años, pero ahora más que nunca dar estas alertas, porque ya estamos hablando de que es algo que nos puede afectar a todos como país, por estas organizaciones criminales que, de nuevo, las he denunciado yo aquí en mi perfil, y son organizaciones criminales que ahora vemos de que con los archivos de Epstein que salieron a la luz, aquí en Panamá tenían pensado comprar islas, aquí en Panamá tenían pensado hacer reuniones, e incluso aquí en Panamá el gobierno de Nito Cortizo, en esa supuesta isla que tenían pensada comprar por 150 millones, que es la carretera de Pitts Bay, fue la carretera que el gobierno de Nito Cortizo inauguró cuando fue gobierno en el 2024. La misma carretera con vía a la isla que estaba en tentativa de comprar en los archivos de Epstein. Así que creo que aquí tenemos que darnos cuenta realmente y entender lo que está sucediendo realmente con todas estas noticias que están sucediendo de nuevo aquí en Panamá. Y de nuevo, cuidar a los niños. Creo que eso sería como el mensaje principal que me gustaría dejar acá en este video. Cuidar a los niños. Si tú eres padre o eres madre, imagínate lo terrible que tiene que ser que ese niño o esa niña esté, por así decirlo, en una situación que no esté, por así decirlo, o sea, que sea tan triste esa realidad de ese niño o esa niña que simplemente ni el gobierno los cuide, ni la mamá ni el papá los cuide, y lo que hace el gobierno es lo contrario. Lo que hace el gobierno es que los tira y los deja en albergues para que entonces personas inescrupulosas, por no decir otra palabra, satánicos, por no decir otra palabra, o distintas índoles de todas las categorías tan bajas que yo en este caso me pudiera imaginar, pero por respeto no la digo, para que no me censuren los videos, porque cuando tú hablas de estos temas ciertamente te tienen en la mira, te tienen chequeado por todos lados, y lo que hace cierta parte del gobierno es que entonces de nuevo te espera en la puerta de tu casa, te vigila día y noche, y en este caso incluso te interviene tus aparatos electrónicos, que es lo que he denunciado y es lo que me ha sucedido directamente por hablar de estos temas, que de nuevo, aquí tenemos que prestar la atención a las cosas que el gobierno de Panamá, en este caso, está permitiendo, sin que nos deje la menor duda de lo que hicieron con estos policías, que los dejaron libres el año pasado al calcinar de manera tan perversa, tan canalla y tan salvaje a estos jóvenes que murieron en esa cárcel en el 2011 allá en Tocumen, en el que hoy por hoy estas personas están libres, gozando de su salario y sin ningún tipo de consecuencia al, por así decirlo, matar a sangre fría a estos jóvenes en las cárceles. Aquí, de nuevo, creo que muchos debatirán de que qué habrán hecho esos muchachos para que estos policías le hayan hecho eso. Yo personalmente considero de que ninguna vida merece
morir de una forma tan cruel como lo hicieron esos policías, de simplemente calcinarlos y prenderles fuego. Yo considero que ningún ser humano podría o debería en este caso pasar por algo así. Y considero de que más que tú realmente matar a un niño, a un joven que está en riesgo, creo que hay muchas herramientas que tú puedes hacer como Estado, como gobierno. No soy sociólogo, no soy sociólogo, pero creo que hacer esto demuestra la clase y la índole de personas que permitieron esto, lo dejaron libres y que hoy por hoy siguen gobernándonos en el gobierno. Así que ciertamente creo que estas son cosas que le tenemos que prestar atención. Sí me gustaría ya, como para finalizar este video, rescatar nuevamente el mensaje que es cuidar a los niños que se están perdiendo hoy día, prestar atención incluso cuando estés en la calle, prestar atención inclusive si estás en el metro, estás en transporte público, estás en el mall y de repente ves algo sospechoso de que un niño esté llorando o una niña esté llorando de forma inexplicable. Creo que sí sería como, por así decirlo, hacer esa conciencia ciudadana de ponerle un ojo a lo que están haciendo con los niños, porque ciertamente no sabemos si son niños que vienen de afuera, son niños que de alguna forma están acá, que de nuevo lo he visto personalmente cómo se los llevan a los hoteles. Me quedé incluso en uno de los hoteles que he visto aquí en la ciudad, como un niño lloraba porque estaba una persona esperándolo y la muchacha que lo quería agarrar el niño se lo llevaba. Lo he denunciado en mis redes sociales también, porque son cosas que he visto, y por hablar de estos temas y por denunciarlo me he llevado, como les comenté al principio, me he llevado que simplemente se haya amenazas en mi vida, amenazas incluso con mi familia, amenazas inclusive a mi economía, distintas, por así decirlo, cierre de cuentas, intervención telefónica, en fin, son cosas que en otros videos comentaré, como aquí una parte del y aplaudir todas estas cosas en lugar de realmente prestar atención a las cosas que están sucediendo con personas involucradas directamente, y que el gobierno, en lugar de ir a buscar a esas personas, lo que hacen es que buscan a los ciudadanos que nos atrevemos a hacer estas denuncias y aprovechar esta oportunidad que nos da, por así decirlo, plataformas como lo son acá y otras plataformas, para en este caso hacer un llamado de atención. Tengo un podcast que se llama Hardball, se llama así, en el que en este podcast he dado, digamos, algunos acercamientos con todo lo que es relacionado a crecimiento personal, desarrollo personal, incluso salud mental, ya que vemos de que cuando se hablan de este tipo de situaciones, el gobierno directamente o una parte del gobierno, junto con estas organizaciones criminales de distintas índoles, ya sea de PDFs, el término correcto para pedófilo o pedófilo, son capaces de, como comentaba al principio, de simplemente llevarte, amenazarte, amenazar a tu familia e incluso, por así decirlo, afectar de maneras distintas todo lo que es la parte incluso de salud mental. Creo que cuando eres una persona que está de alguna forma denunciando esto, en este caso con lo que he hecho aquí en este podcast, ciertamente se me ha, por así decirlo, vulnerado muchos de mis derechos, y bueno, en otros videos podré explicar un poco más a fondo lo que hacen estas organizaciones criminales de pedófilos o pedófilas, que simplemente por todo hablar de estos temas que hoy por hoy se están conociendo más y más, simplemente o te catalogan de distintas índoles, pueden acabar con tu economía porque trabajan con bancos, etcétera, y de nuevo son cosas que he denunciado y ciertamente hoy por hoy reconozco la labor que yo he hecho distintamente en este podcast, porque me atrevo directamente a denunciar estas irregularidades, a denunciar estas tratas, a denunciar estos crímenes, ya que ciertamente se lo debemos a los niños y a las niñas que hoy por hoy son más que vulnerados, son, por así decirlo, totalmente, por no decir otras palabras, acribillados por el gobierno directamente. Porque si está sucediendo con los albergues bajo la tutela del gobierno, ¿qué podemos imaginarnos de lo que está sucediendo a nivel general con todas estas organizaciones criminales? Así que es parte de la labor que yo he hecho, y la verdad que si les gustaría saber un poco más, busquen este podcast, aquí lo pueden encontrar, este es el nombre, en el que he hecho incluso, de nuevo, he hecho algunos podcasts bastante interesantes con especialistas, miembros de distintas índoles de lo que es psicólogos, terapeutas, entre otros,
porque considero de que ciertamente una de las cosas que como seres humanos tenemos que prestar atención es el tema de la salud mental. Ciertamente estos temas o hablar de estos temas puede causar cierto nivel de ansiedad o estrés. No muchas personas llevan estas conversaciones o estos temas de la mejor manera. Esto causa mucho estrés, mucha ansiedad, pero habemos quienes tenemos la tarea, por así decirlo, de seguir, por así decirlo, dando esa milla extra para que un país sea capaz de, en este caso, encontrar, por así decirlo, esa oportunidad de, en lugar de ver si eres de un partido, de otro partido, eres de izquierda o eres de derecha, realmente una posibilidad de que el país sea próspero, el país sea abundante, que es lo que todos queremos al final como panameños. Y creo que antes de llegar a eso queda mucho por hacer, entender un poco quiénes nos están gobernando, cómo es posible nuevamente que estas personas estén libres, entender quiénes están en el gobierno, la clase y la índole de personas que se le deben este gobierno, a qué clase de personas se le deben, ¿no? Cuando son capaces de permitir estos homicidios, y que cuando eres capaz de denunciarlo, lo que hacen es que en lugar de, por así decirlo, darle la severidad necesaria a estas personas, lo que hacen es que hacen lo contrario, te amenazan, juegan con tu economía e incluso pueden afectar mucho lo que es, como lo he denunciado aquí en este podcast, he denunciado incluso amenazas a mi vida, amenazas a mi familia, por directamente hablar o de alguna forma denunciar estos temas, que de nuevo son cosas que a nosotros como panameños nos tiene que interesar, nos tiene que llamar la atención, porque esto como país ya lo estamos viendo como está en nuestra cara, estas redes y organizaciones criminales operando libremente y sin ningún tipo de control, y niños y niñas afectados en este caso. Así que, bueno, creo que eso es parte de la parte final que me gustaría. Gracias a los que se han quedado aquí en este video. Si te has quedado en este video, comparte esta información. Nuevamente, aquí la realidad política que tenemos es una realidad política demasiado absurda. Hoy por hoy doy, por así decirlo, varias opiniones en lo que he hecho con la realidad política de Panamá. Si te gustaría saber un poco más de qué forma yo personalmente he acercado o he hecho, por así decirlo, esa crítica fuerte, porque siento de que aquí en Panamá, en lugar de aplaudir todo lo que hace el gobierno, yo sí personalmente me he puesto a pensar un poco cómo es posible de que se permitan ciertas cosas, cómo es posible de que aquí el dinero para unas cosas sí, para otras cosas no. Pueden seguir acá lo que he hecho aquí en esta plataforma, ya que yo personalmente he criticado mucho todo lo que ha hecho el gobierno, que de nuevo siento que es un gobierno de que tiene muchas realidades distintas, porque es un gobierno en el que para unos cada 15 y 30 gozan de toda la economía, cada 15 y 30 son por alguna forma beneficiados por estar al gobierno, otros son botella, otros son allegados a diputados, a representantes, etc. Pero el resto del país tiene que, por así decirlo, ver lo que va a hacer en el día a día o subsistir en el día a día, que esa es la realidad de más de la mitad de los panameños. No es la realidad del 36% que votó por el actual gobierno. Así que si te gustaría saber un poco más de las cosas que yo comento, puedes seguir acá la página que tengo acá en este perfil. Mi nombre es Jesús Palacio y me gustaría entonces en este caso leer algunos comentarios que tengas sobre esto, que has visto, qué opinión tienes sobre estas cosas que están sucediendo aquí en Panamá. Me gustaría leer tus comentarios acá. Y igual como comenté anteriormente, si les gustaría saber un poco más del podcast, este sería el nombre del podcast, para que en este caso lo puedan buscar y algunas de las conversaciones que he tenido. Así que bueno, dejo entonces hasta acá esta conversación y sí me gustaría que este mensaje, por así decirlo, pueda llegar a las personas correctas, en el que, de nuevo, el mensaje principal de este en específico es que los niños y niñas que en este país se necesitan, se les cuide más que nunca, sobre todo con todas estas redes internacionales que ahora vemos de que aquí en Panamá son capaces de incluso haber pensado comprar islas, no solamente con el tema de Epstein, sino inclusive con líderes políticos aquí en Panamá. Hice un podcast, si no más recuerdo, el número 34, busquen el número 34 que yo hice aquí en mi perfil, en el que denuncié y en este caso he presentado información sobre lo que es las redes criminales ahora con el gobierno de lo que fue Martinelli, inclusive algo terrible y algo que simplemente ahora entiendo por qué está prófugo, ahora entiendo por qué muchas cosas están sucediendo aquí en Panamá. Entender entonces la clase de personas que nos han gobernado, y la clase de personas que han sido presidentes, y la clase de personas que siguen siendo presidentes hoy día, que han permitido que estos homicidios salgan campantes y sonantes,
y que el resto de, digamos, las cosas que suceden aquí en Panamá son permisivos y ahora directamente con Estados Unidos. Así que bueno, este sería parte del mensaje principal, así que dejo entonces el video hasta acá y nos vemos en la próxima. Saludos.